Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora que nos estés mirando. Bienvenido, bienvenida, bienvenida a nuestro segundo panel de este ciclo de conferencias sobre personalismo cristiano. Así que, bueno, sean ustedes muy bienvenidos para acompañarnos y le voy a pasar la palabra para que continuemos con este evento a Ezequiel para que nos cuente quiénes nos visitan hoy en este mundo virtual. Ezequiel. Ahí está, ¿ahí se me escucha? Perfecto, adelante. Bien, bueno, gracias Estefanía, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por participar de este segundo panel, como dijo Estefanía, del ciclo de tres encuentros sobre el personalismo cristiano. Quiero agradecer en nombre de la universidad, en nombre de Enrique, el rector, y en nombre de toda la institución, muy especialmente a los expositores que gentilmente respondieron a la convocatoria. Simplemente comentar que esta actividad se encuadra y está motivada en el 85 aniversario de dos obras y pensadores cuyo legado e influencia aún hoy siguen vigentes. El humanismo integral de Jacques Maritain y el manifiesto personalista de Emmanuel Mounier. No obstante, esta motivación, este ciclo es un espacio abierto para pensar y pensarnos en cuestiones fundamentales del pensamiento cristiano. En particular, en tiempos donde no siempre el respeto por la dignidad de la persona está puesto en el centro de la ocupación de los hombres y como fuente principal de vida social y del encuentro comunitario, como nos recuerda, ¿no?, el Papa Francisco. En el encuentro del martes pasado se abordaron cuestiones vinculadas a las dimensiones filosóficas y teológicas del pensamiento cristiano. Este encuentro, a diferencia del anterior, pondrá foco en las dimensiones políticas, sociales y económicas. En este segundo panel nos acompañan Jorge Luis Lagacio, coordinador del equipo de pastoral social de la diócesis de San Isidro, Germán Macerdotti, de la Universidad de El Salvador, y Álvaro Pérez Viñuales, de la Universidad Católica Argentina, ESEADE y la Universidad Austral. Si te parece, Estefanía, le cedemos la palabra a Jorge Luis para que comience con su exposición. Exactamente. Bueno, yo les voy a contar un poquito de Jorge Luis. Bueno, Jorge Luis Lagacio es nuestro amigo, además es sacerdote, actualmente es párroco de Nuestra Señora de Aranzazu, de San Fernando, tiene estudios de filosofía y teología en el Seminario San Agustín, es director pastoral del Colegio San Martín de Tours, se desempeña como coordinador del equipo pastoral de pastoral social de nuestra diócesis, de la Universidad de la Diócesis de San Isidro, es asesor de Federación de Luz y Fuerza y asesor del equipo de pastoral de la música. Así que, querido Jorge Luis, padre, bienvenido a nuestro té virtual de hoy. Muy bien, lindo verlos, lindo escucharlos. Eh, eh, Espero poderles compartir alguna cosa linda. Uno lo que tiene muchos años de vida, lo cual la acumulación no quiere decir nada, pero tiene alguna posibilidad, ¿eh? Dicen que la experiencia puede ser sabiduría. Cuando otra vez me plantearon esta pequeña exposición, dijeron nombres que me hizo ir aunque les parezca mentira, a mi infancia, ¿eh? Porque Emmanuel Mounier, Maritain, son nombres que en mi casa estaban siempre presentes. Yo vengo de una familia donde siempre estuvo presente este tipo de reflexión y de pensamiento, y mi padre sobre todo hablaba mucho de Maritain y de Mounier, así que me hizo mucho bien. Después me hizo recordar a los años del seminario y a los primeros años del sacerdocio, donde yo siempre trabajé acompañando a jóvenes con inquietudes fundamentalmente sindicales y políticas. ¿Y qué es lo que me pasa con esto? Eh, Me hace pensar de que seguimos teniendo una palabra para decir. Nosotros, el cristianismo, estamos en una etapa muy difícil, que se los voy a poner como un ejemplo del arte. No sé si a ustedes les gusta ir a Arte Va. Pero Arte Va, la última presentación, lo único que tuvo de religioso fue
una cosa de un exabrupto que fue una instalación sobre el uso erótico del rosario. Eso, que podemos charlarlo 20 veces, discutirlo 20 veces, lo que te está diciendo que en el arte parecería que los valores cristianos tienen muy poco que decirle al mundo de hoy. Y yo estoy convencido que no. Yo estoy convencido que tenemos mucho para decirle al mundo de hoy. Más, creo que con la experiencia que venimos del siglo XX, XX-XXI, lo que se llama el humanismo cristiano tiene mucho para decirle al mundo de hoy. Lo que sí creo que a veces no tenemos confianza o hemos perdido la autoestima de tener una palabra para compartir. Y ahí me gustaría que en esta pequeña exposición que les puedo compartir, podamos recuperar la autoestima, de ser creyentes y de estar convencidos que los valores cristianos pueden ser un aporte para nuestro tiempo y nuestra sociedad. En una época había mucho conflicto, en la época de Munier, de Maritain, mucho conflicto sobre qué es lo que va a tener preponderancia. Y ellos levantaban el encuentro con el otro, la persona, el valor de la persona. Cosa que en la doctrina social de la Iglesia, que ustedes saben que está sistematizada a partir de León XIII, es clave. Cuando uno habla de los principios de la doctrina social, el primer principio es el valor de la persona, el valor del ser humano, que es el que tiene el ruaj. Solamente el ser humano tiene el ruaj. Y el ruaj es el aliento de vida. La imagen bíblica, que es maravillosa, Dios modela, Dios va dándole al barro, y en un momento le da el ruaj, el aliento de vida. Cosa que en nuestro tiempo está medio como desvalorizado. Hoy el ruaj lo tiene con más fuerza las mascotas que las personas. Por eso hay más defensa a veces de la mascota que de los abuelos, y no hablemos de los bebés. Esto se lo digo como ahora que estoy en un colegio, cuando vos te encontrás con los chicos, ¿cuáles son las preocupaciones de los chicos? El dolor de la mascota. Entonces, ¿qué le hago yo a un chico cuando me habla de la mascota? Le hablo de los abuelos, le hablo de mi abuela, y le digo que cuando mi abuela murió, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una centralidad que es la persona, y la persona es porque tiene el ruaj. Y para nosotros eso es un valor importante. De hecho, todo lo que es existencialismo, además, pone este gran acento, sea en el mundo cristiano o en el mundo también judío, que hay grandes autores para poder trabajar. Nosotros, mejor dicho, los pensadores cristianos toman de la doctrina social los principios, fundamentalmente la centralidad de la persona, el tema de la dignidad, el tema del bien común, el tema universal de los bienes, los principios de subsidiariedad, solidaridad, que son principios que no son recetas de vida, pero que tienen que acompañar a lo que es un proyecto de vida. ¿Cuál es el problema que a veces nos encontramos? Hay gente que quiere apropiarse del sello de lo cristiano, estamos hablando ya del mundo de lo político, y lamentablemente ahí es cuando entra a hacer agua, porque se desdibuja lo que es un pensamiento que tiene que encontrar después un canal de expresión concreta, de acción política. Nosotros estamos convencidos que no hay un partido político, estamos convencidos que no hay un partido político. Lo que sí estamos convencidos, que hay un contenido para transmitir. Yo soy un apóstol del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, que si no lo tienen se los regalo ya, se los puedo asegurar, pero lo deben tener. El Compendio de Doctrina Social de la Iglesia lo que ha hecho en el 2004, un deseo de Juan Pablo II, ciertamente lo tenía para el año 2000, es tomar la riqueza del pensamiento social de la Iglesia y, bueno, hacerlo un catecismo. Y uno de los temas que trata es el cristiano no puede encontrar un partido político que responda plenamente a las exigencias éticas que nacen de la fe y de la pertenencia a la Iglesia. Su adhesión a una formación política no sea nunca ideológica, sino siempre crítica, a fin de que el partido y sus proyectos políticos resulten estimulados a realizar formas cada vez más atentas a lograr el bien común, incluido el fin espiritual del hombre.
Esto, por supuesto, es Octogésima Venias de Pablo VI, que me animo a decir que es el primer documento que leí cuando tenía, creo que 13, 14 años, en mi parroquia, porque en esa época, en las parroquias, leíamos los documentos de la iglesia. Era un material que se leía, ¿eh? Vos salía un documento y lo leías. Yo siempre, cuando trabajé este tema, no hay un partido político que responda plenamente a la exigencia. ¿Cuál es el indicador de las distintas adhesiones? La adhesión crítica. Y la adhesión crítica es para estimular, a realizar, lograr el bien común y el bien espiritual del hombre, donde aparece, si ustedes leen, aparece acá todo el día la idea esta de la persona, de la centralidad de la persona. ¿Qué nos ha pasado con el tiempo? Y eso me gustaría invitarlos. Em, Se nos ha puesto en juego los valores más básicos de la persona. Hoy lo que está en juego es el valor de cuándo finaliza la vida. Hoy está en juego eso. Y en algún momento la gente que tiene que legislar va a legislar sobre eso, ¿no? ¿Tengo derecho a limitar la vida o no tengo derecho a limitar la vida? ¿No? El tema de la eutanasia estoy hablando. Para un hombre, una mujer que tiene principios cristianos, esto debería estar muy en juego. Es decir, la centralidad de la persona, los derechos de la persona, la vida, el derecho al respeto de la vida, a toda vida. Siempre hemos hablado del derecho a la vida, que es el derecho a nacer, pero después también una vida digna. Es decir, no alcanza con el derecho a nacer. ¿Y quién va a ser el que va a estar más atento en una sociedad, el político, una sociedad que organiza la vida en común? Porque hacer política es ayudar a vivir juntos. Se supone aquel que tiene un valor más trascendente o un valor más integral de la vida. Por eso que uno apela a que haya políticos cristianos, no pensando que somos más que están conmigo desde la fe. Olvídense, yo no estoy planteándole eso. A la iglesia va a venir el que tenga ganas a venir a la iglesia. Lo importante es que estos valores, que son los valores fuertes, valores que tienen que ver con la vida y la vida plena, puedan hacer lo que decía Jesús, que es ser levadura en la masa. Y la única forma de hacer levadura en la masa es cuando se mezcla con la masa. Por eso hace falta hombres y mujeres que se comprometan en lo que se llama el humanismo cristiano hoy en día, pero que se comprometan, yo diría, sostenidamente. ¿Cuáles son uno de los desencantos que tengo de haber acompañado a jóvenes, sobre todo a jóvenes militantes políticos y sindicales? Que cuando llega el momento de decir, estos son mis principios, se renuncia a los principios. Y la verdad que eso me da lástima. Me da lástima. Hoy en el Evangelio, en la primera lectura de hoy era el anciano, un anciano del Antiguo Testamento, Macabeo, se me acaba de ir el nombre, Eleazar, ya volvió el nombre. Esto a los 64, casi 65 suele pasar, les aviso. Pero Eleazar es un macabeo que le dicen, come la carne contaminada, hace que come, que no pasa nada, porque sos un buen tipo, todos te queremos, pero si vos no comes, te tenemos que matar, Eleazar. Y Eleazar dice, a esta altura de mi vida, yo voy a renunciar a mis principios. Yo tengo que ser un testimonio para las nuevas generaciones. Bueno, en esa línea me parece que hay que trabajar. Me parece que hay que trabajar no solo para tener los principios, que yo creo que nosotros los tenemos, los principios, sí hay que trabajar para que la gente reflexione los principios, porque si vos no tenés principios, el problema es que tenés que resolver tantas situaciones nuevas que te presenta el mundo y la sociedad, que es muy difícil de decir desde dónde yo aporto una reflexión. Todo el tema ecológico, que es un tema, el último tema que ha salido con mucha fuerza, que tiene muchas variantes para hablar. Hasta la década del 50 era un tema que no aparecía, en el 60 más o menos aparece con cierta timidez en algunos documentos. Juan 23 aparece alguna cosa ya en tema ecológico, pero empieza a tomar fuerza. Y nosotros también, el tema ecológico, desde donde lo miras, tenés una u otra respuesta. En todos los temas puedes tener una u otra respuesta. Entonces, ¿qué es lo importante?
cuando nosotros nos preocupamos desde un ámbito universitario como ustedes, en reflexionar estos temas, es porque estamos politizando el Evangelio. La verdad que no, pero sí estamos evangelizando la política. Esa frase es preciosa, la escuché cuando era muy joven. No hay que politizar el Evangelio, sino evangelizar la política. Yo en la década del 70 militaba políticamente, así que imagínense la época que era esa. Pero se la escuché a Carlos Aullero, un hombre, un cristiano muy, muy potente. Ojalá tuviésemos 5 Carlos Aulleros en esta época, sería una maravilla nuestra patria. Pero ¿qué estaba planteando? Que los principios hay que llevarlos a la vida, pero a la vida concreta, a la vida real. Y hay que adaptarlos como lo adapta el mundo a la vida real. Yo no tengo que darte una clase de qué tenés que hacer vos, que estás en el ámbito resolver problemas sindicales o problemas políticos. Lo que te puedes acompañar. Por eso que yo a veces le digo, cuando tengo algunas charlas a un político, mira, si esto lo vas a leer como la guía de teléfono, es la cosa más aburrida del mundo. Ahora, si vas a buscar principios, criterios, vas a encontrar un montón de elementos que te van a ayudar a discernir lo que vos tenés que resolver, que es el ayudar a vivir juntos, porque eso es la política, eso es la política. Yo insisto que estamos en una época donde hemos perdido la idea de los principios y los valores, pero no lo digo como una cosa nostálgica, porque cada época tiene su propio desafío. Lo que les digo es que es una lástima, porque si hay algo que estamos es a la intemperie, porque la pandemia nos puso a la intemperie. Es un momento ideal para plantear, bueno, ¿cuál es la fuente que puede alimentar un nuevo proyecto de mundo? Cuando veo que se escucha que hay que volver a la normalidad, no hay que volver a la normalidad, hay que ir a un nuevo tiempo, una nueva forma de vincularnos también con el espacio, con la naturaleza entre nosotros. Entonces es un tiempo que es desafiante, para mí es desafiante. El tema es si nosotros estamos dispuestos a buscar en las fuentes cuáles son los principios que nos puedan sostener. En el caso nuestro, yo insisto, en la doctrina social de la Iglesia, los principios ciertamente están, el tema es traducirlos a la vida. A veces un sindicalista me decía, el mundo obrero abraza la doctrina social de la Iglesia. A veces me parece que cuando la abraza la ahoga. Bueno, a veces nos pasa esto, lamentablemente. Igual, aunque vos creas que la ahogan, vos tenés que seguir teniendo presencia en esos lugares. Yo que descubro con los jóvenes, y me parece que esto es lo que les puedo aportar yo, muchos de los jóvenes que ingresan al mundo político, aún hoy, vienen con algo que les despertó el esquema de fe. Yo lo veo en la parroquia, nosotros tenemos a los pibes a cortar verduras para cocinar alimentos para la gente de la calle. Y la verdad que la verdura la podemos cortar los voluntarios, que tenemos muchos, pero ¿por qué hacemos que los pibes del colegio vengan? Para que se hagan las preguntas. ¿Por qué hay gente que come en la puerta del templo? ¿Por qué hay gente? Cuando vos te haces las preguntas, vas a empezar a preguntarte, bueno, ¿y en este mundo yo qué voy a hacer? Hay mucho pibe, mucho joven, que aún hoy sigue entrando a la participación política, social fuerte o sindical, que ha nacido en el mundo cristiano. Me animo a decir que es el humanismo cristiano. No siempre hemos sabido acompañar estas pastorales, no siempre hemos sabido acompañar estas pastorales. Yo digo, acompañar la pastoral de, no sé, la catequesis es fácil, te sentás. Pero hay pastorales que son más de fronteras. Yo trabajo, de las cosas que trabajo es el pastoral de la música, cosa que me gusta mucho la música y me gusta mucho trabajar con los jóvenes que trabajan en música. Ahora, son desordenados, trabajan de noche. eh, no es una pastoral que la puedes acompañar muy fácil. Y muchas veces nos cuesta mucho acompañar estas pastorales que son distintas. En la pastoral con los políticos, vos tenés que acompañar a un tipo que está trabajando muchas horas en la toma de decisiones, por ejemplo, en la toma de decisiones en lo que es el uso del poder. Y vos tenés que acompañar eso. ¿Desde dónde lo acompañás? Bueno, yo creo que los principios los tenemos. Y una gran cosa que hay que decirle es que tengan vocación de poder. Yo, si ustedes fuesen pibes de 20 años, le diría, si vos no tenés vocación de poder, andate a esta charla. A vos no te quiero. Después le digo, ¿qué vocación de poder? La vocación de poder es
Justamente, si no tienes vocación de poder, no tienes vocación de transformación. Y la clave de tener un pensamiento es para plasmarlo en la transformación para un mundo mejor. Entonces, el tema es, ¿para qué quiero el poder? ¿No? El poder es para servir, el poder es para transformar. Pero si no tenés vocación de poder, no sirve. Como no sirve decir que sos una buena persona, no alcanza que sos una buena persona. Además de ser buena persona, tenés que tener otras características, ¿no? Tenés que ser un tipo creativo, un tipo apasionado, un tipo capaz de embarrarse, un tipo que se anime en nuestro tiempo a ser puente y a no ser muralla. Digo, gente que pone muralla, está lleno de gente que pone divisiones. Hay que buscar gente que ponga puentes en nuestra época. Y parecería que hay cosas que siguen estando presentes, en la historia de unitarios y federales, Azules y Coronas. Ha habido un montón, pero seguimos siendo unos y otros, y la verdad que hay que llegar al nosotros. Y en eso sí, que el cristianismo sabe de trabajar de la superación del unos y otros para trabajar en nosotros. Por eso siempre fomentamos el diálogo, el encuentro, pero no como un signo de debilidad. Yo me acuerdo de una vuelta después de una de las crisis del país, del 2001, 2002, que trabajamos muchísimo por el diálogo y demás. Algunos decían, bueno, pero allá no hace falta. Dialogar es debilidad, no justamente. Dialogar es capacidad de tener la mirada más allá de la coyuntura y es pensar un proyecto de país o un proyecto de un mundo mejor. Yo no sé si tengo que hablar más o menos, pero si no busco otras cosas. Yo les diría, si tuviésemos alumnos delante, ¿qué les diría? Primero que lean algo, no mucho, porque no van a leer mucho, porque la gente lee poco, pero alguito aproximarse a Munier, alguito a Maritain, y si no, por lo menos aproxímense, si son jóvenes, al DOCAT, ¿eh? Fácil, lo pueden encontrar, lo bajan fácil, que es el catecismo para jóvenes, el catecismo social para los jóvenes, con una producción, ¿qué hacer? ¿Qué tengo que hacer? El compendio de la doctrina social me parece que sigue siendo válido, también lo tienen digitalizado, por cierto. Y una de las joyas que para mí sigue siendo vigente, y en eso, Enrique, te lo sugiero que lo pongas en algún lugar, que es el documento Rehabilitar la Política. Este documento de 1999 del Episcopado francés. Es un documento que son 11 páginas, pero sigue siendo para mí maravilloso. Cuando fue la crisis del 2001, nos alimentamos con este documento de rehabilitar la política. Primero porque en aquel momento nos vino bien darnos cuenta que la problemática argentina, con nuestra vocación de tango, que todo lo hacemos mal y demás, en realidad en el mundo sigue estando en crisis. Esto de la dirigencia, de vivir juntos, sigue estando en crisis en el mundo. Y ahora lo vemos, yo lo percibo con más fuerza con la pandemia. Es decir, ¿qué es lo que nos faltan hoy? Y nos faltan dirigentes, hermano. Nos faltan dirigentes mundiales que piensen en un proyecto de un mundo más integrado. Siempre esperábamos una crisis atómica, una crisis de los misiles y demás, y la crisis apareció por lo viral, una cosa insólita, pero que nos demostró la gran debilidad de la humanidad. La gran debilidad es la oportunidad para la humildad. La humildad es un lugar de construcción. Una persona que va a construir algo, si va con humildad, es más fácil que pueda hacer transformación. Es lo que hace el artesano con la madera. Entonces yo creo que hay que ser artesanos de un nuevo tiempo y en eso hay que ayudar en la reflexión. Rehabilitar la política, que es un documento maravilloso del Episcopado del 1999, 17 de febrero, plantea la política devaluada de Francia, y plantea la política como la posibilidad de ayudar a vivir juntos, como una de las grandes obras de una expresión sublime de la caridad. Entonces yo soy un hombre que siempre aliento a la gente a que participe. No importa de dónde viene, pero si tiene ganas de transformar, vale la pena que nos encontremos, porque además aquí hay que encontrarse en el objetivo que es el bien común, el bien de todos, de lugares que uno pueda aportar. Y lo importante en esto es no mirarla de afuera, sino participar. No mirarla de afuera, sino participar. Y vuelvo al Ruach, ese misterio del hombre es el que nos sigue convocando.
y ese hombre que tiene una experiencia de barro, pero a la vez tiene una experiencia de trascendencia, porque el Ruaj es la trascendencia en el hombre, y esa invitación al estar con otro, porque el Ruaj que le da el yo soy, le permite que después se encuentre con el otro, y ahí aparece el nosotros somos comunidad. San Agustín tiene una frase que yo la uso bastante, y como ustedes no me escucharon nunca, la puedo usar hoy, que es, no nos quejemos del tiempo. Nosotros somos el tiempo. Seamos mejores y los tiempos serán mejores. Se la digo de vuelta si la pueden usar en sus charlas. No nos quejemos del tiempo. Nosotros somos el tiempo. Nosotros somos el hoy, somos la historia, somos el aquí y ahora. Seamos mejores. ¿No? No seamos perfectos, esto se lo digo yo. Ojo con la comunidad de los perfectos. Miren que en la época de Jesús, la gente que más crujía eran los que se creían perfectos. Eso no sirve, no sirve. Lo que hay que hacer es, sí hay que hacer comunidad. Seamos mejores, lo posible que podamos, y los tiempos serán mejores. El mismo San Agustín es el que la Iglesia tomó la oración por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, conocerán esa oración que es del 9 de julio del 2001, oración que la rezamos del 2001 mucho y la seguimos rezando. Una vez me dijo una gente muy militante, un grupo político, en un momento histórico, me dijo, no la reces más, che, al final, ¿y sabes qué pasa? Le digo, la vamos a seguir rezando, porque estamos en la humanidad, somos peregrinos. La verdad que nosotros siempre seguimos teniendo la actitud crítica, que es buscar el bien de todos. Y eso siempre va a haber que estar haciéndolo. Por eso seguimos rezando la oración por la patria. ¿Y cómo termina la oración por la patria? Argentina canta y camina. No solo que camine, sino que cante y camine. Esta también es frase de San Agustín, que dice, hay que caminar. El caminar tiene la pena. Ponerle el canto para que sea menos penoso, pero avanzá, que es lo que tenés que hacer. Bueno, yo les dejo acá, no sé si esto es lo que me pidieron, si sirve para algo, si no sirve es muy fácil porque hacen así, ¡tuc! Y lo eliminan. Si sirve para algo, bienvenido sea. Mi invitación, si hay gente joven que le gusta participar en política, yo tengo una mesa abierta siempre en San Isidro, que es realmente abierta. Lo que nos une sí es el humanismo cristiano. Y lo que nos desune justamente es cuando no está el humanismo cristiano. Pero en la mesa del humanismo cristiano aparecen distintas vertientes, como aparece el humanismo cristiano ciertamente en la Argentina. Y nos tratamos de reunir y trato de alentarlos. Ustedes saben que en política no hay que ser francotirador, no sirve de nada. Hay que ir en grupo. Y hay que participar siempre, hay que insistir. Y mucha gente quiere que la gente buena se canse, porque entonces los malos se quedan con todo. Entonces hay que alentar a la gente buena a que participe. Pero no alcanza con ser bueno. Además hay que tener deseo de poder, deseo de transformación, deseo de hacer el bien, deseo de realmente dejar alguna huella en la humanidad. Cuando lleguemos al cielo, y ustedes son hombres y mujeres de fe, no les van a preguntar qué cosecharon, sino qué sembraron. O sea, que seamos sembradores de un mundo nuevo, de un mundo más justo. Muy bien. Gracias, Jorge Luis. Realmente los que todavía somos jóvenes, como todos los que estamos acá, nos hemos sentido, como se dice ahora, interpelados por tu mensaje. Muchas gracias. Bueno. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra, con el permiso de Ezequiel, a alguien que ha construido puentes y ha resolvido un gran problema de la actualidad, que es cómo nombrarse en un Zoom familiar cuando son muchos los que usan el Zoom, y él lo logró, que es Germán, se había nombrado como familia Macerdotti, y bueno, nos tomamos la libertad de renombrarlo Germán a él para individualizarlo ahí por la charla, pero bueno, se trata de construir puentes, así que les cuento un poco de Germán. Qué difícil seguir después del mensaje de Jorge Luis. Bueno, les cuento, Germán es magíster en estudios humanísticos y sociales de la Universitat Abat Oliba, CEU de Barcelona, yo también he andado por ahí, y es profesor universitario de USAL, de la Universidad del Salvador. Es profesor en el Vicerrectorado de Formación y en la Facultad de Derecho de la USAL también, y es miembro de la Sociedad Tomista Argentina. Así que a nuestro amigo tomista Germán Macerdotti le damos la palabra.
Estás muteado, Germán. A ver. ¿Ahí me oyen? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación, Estefanía, y voy a ir brevemente a mi contribución a esta jornada de hoy. También, por cierto, estar en el medio sirve porque uno puede aprovechar lo que se ha dicho antes y espero también aportar algo a Álvaro que va a venir después. Había titulado esta conversación, esta charla, Jacques Maritain en la encrucijada de la vida de la Iglesia y del mundo, una consideración histórica de humanismo integral. El motivo por el que voy a insistir más en un aspecto más histórico, si se quiere, que teórico, son varios los motivos, y uno porque creo que es importante tener en cuenta precisamente las coordenadas espaciotemporales para comprender o intentar comprender el pensamiento de un autor, en este caso como el de Jacques Maritain, que ciertamente ha sido no solo un gran filósofo tomista, sino un gran filósofo en general, más allá de las escuelas. No obstante, por cierto, después uno poder compartir o no todas sus tesis, que por cierto tienen algo de principales y tienen algo también de opciones propias, no solo teóricas, sino prácticas, que por cierto están sometidas, diríamos nosotros, a la opinión, por usar un término en sentido platónico. Entonces, lo primero que me gustaría compartir con ustedes es que realmente hacia la figura de Jacques Maritain le profeso una empatía o una simpatía particular, ¿sí? Habría que profundizar en su vida, pero vieron que hay personas a las que a uno le caen bien, más allá de que las haya o no conocido, y me parece que ciertamente Maritain es una de esas buenas personas y buenos cristianos que han contribuido realmente mucho, no solamente al pensamiento filosófico, sino también teológico, dentro de lo que es la vida de la Iglesia, obviamente en el siglo XX. No obstante, como decía, y aquí tal vez le pongo un poco de picante a la exposición y al panel, poder uno, en parte sí o en parte no, compartir algunas posiciones teóricas que él haya sostenido. Entonces voy a hacer sobre todo una exposición histórica. Te voy a pedir, Estefanía, si cuando van 20 minutos me podés decir de ir redondeando para no alargar un Perfecto. poquito. Cuando se hagan las 7 yo te aviso. Dale. Entonces, es importante en primer lugar ubicarlo en la historia a Jacques Maritain. Voy a dar algunos datos mínimos. Si él nace en 1882 y fallece en 1973, que a lo largo de todos esos años, tanto en la vida de la Iglesia como en la vida del mundo, y además en su propia vida, pasaron muchas cosas y por demás significativas. Si vamos, por ejemplo, a la historia de la Iglesia en todo ese periodo, pensemos que unos años antes, 1879, había comenzado el papado del Papa León XIII, pontífice, entre otros grandes documentos, y lo traigo a cuento porque me voy a dedicar a Humanismo Integral, que ciertamente es un libro de filosofía política. León XIII es el Papa de la Immortale Dei, o sea, del Estado cristiano, de la enseñanza magisterial sobre el Estado cristiano. A León XIII lo va a suceder en 1903 San Pío X, cuyo lema es precisamente aquel paulino de Efesios 1:10, omnia instaurar en Cristo. Podríamos traducirlo como restaurar o recapitular todas las cosas en Cristo. Luego vendrá Benedicto XV, en medio de un pontificado muy interesante para estudiar, lo que pasa que ha quedado ahí entre San Pío X y Pío XI, y que transcurre prácticamente durante la Primera Guerra Mundial, o entonces llamada Gran Guerra, y acá y lo apunto a propósito de algunas de las tesis o consideraciones históricas de Maritain. Aquí
a lo largo, bueno, una vez que acaba la Gran Guerra, ya para nosotros Primera Guerra Mundial, se terminan por disolver los imperios. Pensemos, en primer lugar, el imperio austríaco, ¿sí? Con ese último emperador de la casa de Habsburgo-Lorena, que fue el beato Carlos de Habsburgo-Lorena, precisamente, beatificado hace ya varios años por San Juan Pablo II. Se disolvió también el imperio ruso, 1917, Revolución Rusa. Se disolvió el imperio alemán y se disolvió también el imperio otomano. Este dato es importante porque, diríamos, esa idea de imperial también de alguna manera va a influir en el pensamiento político de Maritain, en lo que tiene. Este es un tema interesante porque él postula, evidentemente, una nueva cristiandad. No es ajena a su mentalidad la idea de cristiandad, lo que pasa es que le da una serie de características que ahí entramos en, entre, diría Platón, entre la episteme y la doxa, ¿no? Muy bien. Viene Benedicto XV, entonces muy pegada a su figura como uno de los fautores de la paz mundial, a la Primera Guerra Mundial, y luego viene Pío XI en 1922. Es importante también la figura de Pío XI en la vida de Jacques Maritain. Primero es importante Pío XI en la vida de la misma iglesia, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el año 1925, año santo, Pío XI, el Papa Ratti, establece la solemnidad litúrgica de Cristo Rey como respuesta a ese laicismo moderno contemporáneo. Dentro de poquito, 2025, se cumplirán 100 años. También Pío XI, y esto es importante para la vida de Maritain, capítulo aparte, daría para todo un curso, es quien condenó al movimiento francés monárquico tradicional, la Acción Francés. Es importante este dato en Maritain porque marca un antes y un después. De hecho, de alguna manera, humanismo integral es como un juntar las barajas y darlas de nuevo, podríamos decir. Y es el Papa, es interesante esto también, que en documentos por demás importantes condena los totalitarismos, o los que se han considerado los totalitarismos de las entreguerras, que son el nacionalsocialismo, Mitterrand Sorge, 1939, si no me falla la memoria, Non abbiamo bisogno, comienzos del 30, que condena al fascismo italiano, y Divini Redemptoris, digo bien, que condena al comunismo bolchevique. Bueno, ahí ya Maritain, habiendo nacido en 1882, y aquí ya estamos alrededor de los 30, ya tenía sus 50 años. Y además él, digamos, personalmente, había recibido una auténtica gracia, que era la de la conversión al catolicismo. Pensemos que Maritain se había formado, y de alguna manera también profesaba por temas familiares, un protestantismo liberal, digamos, ¿sí? Bueno, evidentemente que la gracia lo tocó, se convirtió al catolicismo. Su padrino fue León Blois, otro capítulo aparte sobre el que deberíamos detenernos, no hay tiempo. Y él, digamos, esos primeros años de fervor del convertido los vive, digamos así, en ese clima de, por poner una fecha, entre el final del pontificado de Benedicto XV y de Pío XI, recreemos todo ese clima. Y como les digo, son unos años en que todavía, en Francia, hablo ahora, en Francia, hay todavía una posibilidad real, si bien cada vez menos, pero todavía real, de restablecer de alguna manera, ese proyecto monárquico que obviamente era el tradicional en Francia, ¿no? Igualmente la República ya venía de hacía tiempo. Voy a resumir por temas simplemente de tiempo, y me parece que esta introducción es importante porque si no, no se comprendería por qué humanismo integral, o por qué Maritain sostiene lo que sostiene, ¿sí?
Acá el último dato, diríamos así, de historia externa que voy a dar es que, bueno, a Pío XI lo sucede Pío XII, ¿sí? Que comienza su pontificado a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, y Maritain, desde, si uno quiere, más desde lo filosófico, o en un sentido más amplio, ideológico, y todo el mundo de la posguerra va a ser testigo, y en esto Pío XII evidentemente fue protagonista principal, sobre todo ante ese escenario de disolución no ya de los imperios, sino del principio monárquico, político monárquico, o podríamos decir, del nacimiento y primer desenvolvimiento de lo que se dio en llamar la democracia cristiana. Bueno, en el caso de Pío XII, estrechamente relacionado con Italia, ¿sí? Pero digamos que fue la novedad política de la época, Alemania, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y a su manera Francia, y acá es donde lo vinculó con Maritain. Dicho esto, en los minutos que me quedan, que no son muchos, me gustaría, ya pasando a una parte más teórica, porque en el fondo es lo que más importa, es el bagaje intelectual o las tesis que presenta Maritain acá, me parecía importante presentar todo este contexto histórico para de alguna manera hacer, podríamos decir, un ejercicio de comprensión del pensamiento de Maritain. En mi caso en particular, creo que lo he dicho, no obstante esa empatía que siento por él, creo que se cumple también aquel dicho, digamos, que justamente reza que uno es amigo de Platón, pero que primero es de la verdad. Y sobre todo cuando esa búsqueda de la verdad es común, los amigos también a veces pueden disputar, siempre movidos por la caridad. Leeré algunos textos nomás, imagínense, es una obra enorme, extensa, muy precisa en el pensamiento de Maritain. Eso es un beneficio respecto tal vez de otros libros, bueno, etcétera. Bueno, él tiene un estilo, además tiene una buena pluma, ¿sí? Y eso creo que ayuda mucho a la lectura. Dice Maritain, fíjense que él inicialmente escribe el libro en 1936 y lo reeditan con una advertencia en 1946. Ya había acabado la Segunda Guerra y se estaba, digamos así, reedificando Europa. Había comenzado a reedificarse Europa. Entonces, en esta advertencia del año 1946, Maritain dice: trata, ante todo, la presente obra, o sea, Humanismo Integral, de proponer un cuadro de conjunto que agrupe desde un particular punto de vista, el de los problemas de una nueva cristiandad, diversas conclusiones de nuestras investigaciones precedentes en el ámbito de la cultura y de la sociedad. De hecho, Maritain, bueno, previamente, como él mismo lo dice, se había ocupado, podríamos decir, de una filosofía de la cultura, y se autoriza a sí mismo, digamos así, a citarse abundantemente en todas estas obras, en concreto, sobre todo citados, que son Religión y Cultura y Acerca del régimen temporal y de la libertad. Este es el primer texto que quería rescatar, en este caso de la advertencia, y hay un segundo punto muy interesante dentro también de esta advertencia y que merece la pena destacarlo. Yo no me voy a dedicar hoy a este asunto, pero es interesante remarcarlo en el contexto de las disputas teóricas que luego hubo a propósito de la filosofía política de Maritain, ¿no? Dice de esta manera Maritain: no pretendemos comprometer al mismo Santo Tomás de Aquino, de quien él se consideraba un seguidor, ¿no? Dice: no pretendemos comprometer al mismo Santo Tomás en debates en que la mayoría de los problemas se presentan de manera nueva. Nos comprometemos solamente nosotros,
aunque tengamos conciencia de haber extraído nuestra inspiración y nuestros principios de las fuentes vivas de su doctrina y de su espíritu. Traigo a cuento el texto porque obviamente dentro de lo que es el tópico o el tema personalismo general, y en particular lo que podría considerarse un personalismo cristiano, incluso tomista, ¿sí? Hay toda una cuestión disputada acerca de si los tomistas más recientes, para nosotros son un poquito viejos porque son del siglo XX, ¿no? Pero digamos, entonces recientes, eran o no fieles a la doctrina metafísica de Santo Tomás sobre la persona humana, y luego esto cruzado con la relación entre la persona humana, la sociedad y principalmente el bien común político. Este es el segundo texto que quería traer a cuento, cito dos más y voy a ir concluyendo. Él dedica una parte importante y nuclear, digamos así, de humanismo integral, a lo que denomina la misión temporal del cristianismo. Brevísimamente, lo que voy a señalar es que su posición es, diríamos, ubicarse por arriba, podríamos decir, intencionalmente, virtuosamente, de la cristiandad, a la cual él valora, la cristiandad medieval, ¿sí? Breve después voy a hacer una referencia, y diríamos así la disolución o la decadencia de ese orden social cristiano, sobre todo por poner una fecha, a partir del siglo XIV, XV, afectado por lo que se dio en conocer como las monarquías absolutas europeas, preñadas o inspiradas por el liberalismo. Atención, acá hay un tema interesante también a prestar atención, y es que Maritain, al menos en este libro, es tremenda, diríamos, dramática, trágicamente crítico del liberalismo, ¿sí? Tiene ahí algunas intuiciones muy, muy interesantes. También es crítico, o una cuestión de época, del marxismo, ¿sí? Y volviendo al tema de la cristiandad medieval, que él la aprecia, sin embargo ahí, digamos, él plantea una serie de tesis, ahora no hay tiempo, que me parecen que resultan discutibles. Pero bueno, eso lo dejo en todo caso para otra oportunidad o para cuando se abran las preguntas. ¿Por qué marco esto? Porque la preocupación social política bajo la inspiración del cristianismo, del catolicismo, a fin de cuentas, está presente en Maritain, a diferencia de otros pensadores que ya ni siquiera se lo plantean. Después podrá ser discutible, podrá haber antecedentes o no en Santo Tomás, bueno, es otro tema distinto, si hay o no fidelidad con el patrimonio tradicional, eso es un tema distinto, pero él se plantea la pregunta, tiene la inquietud. Esto, por otro lado, simplemente lo apunto también para desarrollar, y brevemente entonces quisiera culminar, y a propósito de lo que citaba el padre, ¿no? El padre Jorge, él habló de la doctrina social de la Iglesia, luego incluso hizo referencia a esa obra realmente monumental, que es el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que por cierto es una referencia obligada para introducirnos al magisterio social. Entonces, como se dice hoy, linkeé o hipervinculé con un parágrafo del Catecismo de la Iglesia Católica del año 1992, que se refiere precisamente a el orden social cristiano, ¿sí? El texto del parágrafo 2105, o del numeral 2105, se inscribe dentro de lo que es el primer mandamiento de la ley de Dios, y a su vez dentro de lo que es el tema del deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa. Son 2-3 parágrafos, un poquito más, muy interesantes, y me gustaría terminar mi intervención, o mi comentario, con este texto que es por demás elocuente,
y yo no le puedo preguntar ahora a Maritain, pero entiendo que lo suscribiría, por cierto, y en todo caso después, en una charla muy amigable, en una tertulia, podríamos discutir qué quiere decir, pero creo que estaría de acuerdo con lo que dice, con lo que enseña, al fin de cuentas, el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice el numeral 2105. El deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Daría para muchísimos comentarios. Esa es, y cita ahora el Catecismo Dignitates Humanae 1, la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única Iglesia de Cristo. Hasta acá Dignitates Humanae 1. Y sigue diciendo, al evangelizar sin cesar a los hombres, la Iglesia trabaja para que puedan, y ahora cita al Vaticano II, Apostolicam Actuositatem 13, informar con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive. Hasta aquí la cita y continúa. Deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien. Les exige dar a conocer el culto de la única verdadera religión que subsiste en la Iglesia Católica y Apostólica. Acá remite a Dignitates Humanae 1, de nuevo, ¿no? Y sigue diciendo, los cristianos son llamados a ser la luz del mundo, conforme a, otra vez, el decreto sobre el apostolado de los laicos número 13. Y termina, la Iglesia manifiesta así la realeza de Cristo. Nota simplemente, el tema de la realeza de Cristo aparece muy claramente en Humanismo Integral, ¿sí? La Iglesia manifiesta así la realeza de Cristo sobre toda la creación y en particular sobre las sociedades humanas, y aquí el numeral 2105 remite a Immortale Dei de León XIII y a Pío XI de Quas Primas. Hasta aquí entonces lo que puedo comentar a propósito de la invitación que me han hecho muy amablemente y que, a decir verdad, para mí también ha sido una oportunidad de, por usar un término muy fenomenológico, hacer una epogé respecto de los críticos de Maritain e ir directamente al autor, que creo que también es una buena experiencia académica, ¿sí? El ir a las fuentes, que en este caso son o es Humanismo Integral de Maritain. Muchísimas gracias, Germán, y sin duda tu clase va a ser magistral y la vamos a usar todos para hablar de Maritain porque fue impecable. Muchísimas gracias. Bueno, hoy cierra nuestro segundo panel en este ciclo el doctor Álvaro Perpere Viñuales. Bueno, él es licenciado en filosofía, pero también es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, máster en economía y ciencias políticas del ESEADE. El licenciado en filosofía es por la Universidad Católica Argentina. Es profesor de Historia de las Ideas Económicas y Políticas y de Filosofía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina y miembro del Centro de Estudios en Economía y Cultura. Es editor de la revista Cultura Económica, también hace docencia e investigación, es profesor en posgrados, es profesor en la maestría de Economía y Ciencias Políticas de SEADE en la Universidad Astral y en la Escuela de Posgrados de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Tremendo. Alguien que sabe de economía y que viene de dar economía. Así que, querido Álvaro, bienvenido a esta charla. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias también por las charlas anteriores. La idea de mi charla era contar un poco sobre la recepción de Maritain en la Argentina, tratando de hacer un poco, no solo una clave histórica, sino también en clave filosófica, cómo fue recibido Maritain. Hay un artículo muy citado de una mujer, Vera Samani. Vera Samani es familiar o mujer de Stefano Samani, que es miembro
del Pontificio Consejo de Ciencias Sociales, ella señala que el siglo XX hubo 3 bloques, ¿no? El bloque norteamericano, el bloque europeo y el bloque comunista ruso, ¿no? Y que en el bloque europeo se configuró un sistema inspirado de alguna manera en la tradición social, de la doctrina social de la Iglesia, pero que en cada país adquirió sus ribetes, vamos a decir así. Argentina tuvo la particularidad, y eso es lo que voy a tratar de mostrarles, que no adhirió a ninguno de esos ribetes, y por eso la recepción de Maritain en la Argentina ha sido y sigue siendo al día de hoy muy, muy complicada, ¿no? Lo primero que hay que decir es que Maritain llega a la Argentina en la década del 30, después de haber empezado una polémica en Europa respecto de el rol de Franco en la Guerra Civil Española. Allí había una especie de línea divisoria de aguas respecto de si se estaba a favor o en contra de Franco. Digamos, los que estaban a favor de Franco lo defendían en muchos casos básicamente por las atrocidades que se habían cometido contra la Iglesia, y los que estaban en contra eran en general gente que estaba a favor de la democracia. Decía, bueno, España votó un gobierno distinto del que Franco está tratando de voltear. Maritain se va a poner una especie de posición intermedia, va a decir, bueno, no, es que acá no tienen razón ninguno de los dos, básicamente la mayoría no da derechos y la fuerza tampoco da derechos, y entonces va a quedar una especie de extraño punto medio que aquí en la Argentina le va a traer bastantes conflictos. Por ahí más conflictos con quienes estaban a favor de Franco, pero también con aquellos que estaban, vamos a decir así, demasiado cercanos al grupo republicano. Y en ese contexto Maritain llega a la Argentina, invitado por los cursos de cultura católica, pero al final era una personalidad ya tan importante que participa en otros grupos, incluso con Victoria Ocampo. Él va a escribir en Sur al mismo tiempo que en Criterio, o sea, va a tener una vida, vamos a decir así, cultural muy abierta. Y en esa visita él se encuentra con quien es su gran discípulo en la Argentina, que es un señor que llamó Rafael Pi Vidal, que había estudiado con él en Francia y que había vuelto a la Argentina a principios de la década del 30, después de haber estado más de 10 años con él. Y es el gran introductor de las obras de Maritain en la Argentina. Pi Vidal, al llegar a la Argentina, difunde las obras de Maritain. Piense que en la década del 30, si bien Maritain ya prometía ser un gran pensador, todavía no era la figura que va a ser 6 o 7 años después cuando venga aquí. Y ya desde ahí Pi Vidal inicia una serie de debates con otros sectores del catolicismo, concretamente con Membiel. Tiene un debate bastante largo en la revista Criterio, donde Franceschi termina jugando más con Membiel que con Pi Vidal, según dice después, se arrepintió de eso. Eso dice él, hay que ver si se arrepintió de verdad, pero eso dice él en una carta. Y bueno, empieza la polémica, hasta que finalmente llega Maritain a la Argentina. Y cuando llega acá se genera todo un conflicto, sobre todo por el elemento político de él, ¿no? Y el tema de su férrea defensa del sistema democrático. El grupo de maritainianos que va a defender a Maritain, sobre todo en la gran revista católica de ese momento, que era la revista Criterio, va a terminar siendo corrido por la dirección de la revista. Es decir, la revista no los va a querer adentro de la revista, y van a salir del staff y van a tratar de buscar algún lugar alternativo. Pi Vidal, que tiene este espíritu cercano a Maritain, no le tiene ningún, vamos a decir así, problema con el mundo laico, y ingresa, por ejemplo, a trabajar en Losada. Es el director de una de las primeras colecciones de Losada. En fin, encuentra un espacio donde desarrollarse. Y todos los maritainianos van a empezar a acompañarlo a Pi Vidal en pequeños círculos de lectura y demás. Franceschi
que sigue dirigiendo Criterios siente la pérdida de este grupo, y siguiendo una cosa que él había escrito muchos años antes, en 1918, él dice, mira, en el fondo Maritain con la democracia, para mí a la larga va a tener razón, y el problema va a ser después de la democracia, es lo que yo llamo la profecía Franceschi, es decir, que los argentinos maritenianos el lío lo van a tener después de que la Iglesia valide de un modo más terminante del que ya había hecho la democracia. Bueno, lo cierto es que este grupo de seguidores de Maritain deciden abrir su propio órgano, y aparece un nuevo discípulo de Maritain que también había vivido en Francia, pero que no lo había conocido allí, que es Alberto Duo. Alberto Duo es el hermano de Enrique Duo, que es el que se había quedado con el Palacio Duo, era soltero, y tenía su corazón muy cerca de la tesis de Maritain. Y él va a financiar una revista que se va a llamar Orden Cristiano. Entonces, con esta revista Orden Cristiano, todo el grupo, vamos a decir así, demócrata cristiano va a ir a encontrar en ese órgano sus publicaciones o sus formas de transmitir sus ideas. Van a tener un conflicto con la iglesia institucional. A los obispos al momento no les va a gustar demasiado que publiquen, al punto tal que se lo van a prohibir vender en los atrios de las iglesias. En fin, van a tener una serie de conflictos. La iglesia incluso le hace un juicio por el uso del término cristiano, pero dice, bueno, no, mientras no pongamos católico, podemos. Bueno, eso aparentemente lo ganan. Y el grupo empieza entonces a proponer una visión política más pluralista, cristiana pero pluralista, es decir, este intento de combinar cristianismo y pluralidad, y aprovechan la revista para ir traduciendo autores que venían del exterior. Y en estas traducciones se mezcla todo, ¿no? Se mezclan autores alemanes, autores italianos, Sturzo, por ejemplo, autores franceses, y así van entrando aquí en esta especie de gran collage o gran guiso, todo lo que sería esta tradición mariteniana o sus colores maritenianos a la República Argentina. Bien, y el problema va a llegar cuando en diciembre de 1944 el Papa realiza una declaración, Benignitas et Humanitas, si mal no recuerdo se llama, donde el Papa dice que efectivamente la democracia no tiene por qué ser condenada, y que para este momento histórico parece bastante razonable defender. Allí hay como un quiebre, vamos a decir así, en la intelectualidad argentina, porque da la impresión de que el grupo de Orden Cristiano vence, vamos a decir así, si vale la expresión, al grupo que había quedado en Criterio, ¿no? Con lo cual daba la impresión de que Criterio tenía que hacer algo, y efectivamente Criterio hace algo. Franceschi lo llama a Pividal y le dice, bueno, ¿por qué no volvemos y armamos todos una sola revista? El problema es que Pividal muere. Y entonces el grupo mariteniano pierde al líder intelectual y al mismo tiempo el que los mantenía agrupados a todos más o menos juntos bajo esta ala. Los maritenianos latinoamericanos al mismo tiempo deciden formar una asociación que se funda en Montevideo, también, justo después de la Guerra Mundial. Y allí van todos estos grupos, todos estos autores que estaban en Orden Cristiano se trasladan a Montevideo y firman lo que fue el acta fundacional de la democracia cristiana sudamericana, o latinoamericana, creo que se llama, pero es básicamente sudamericana, es de Venezuela para abajo. Y a la vuelta, cuando llegan acá, se cumple, y a esto quería llegar un poco en los 10 minutos que me quedan, los 5 minutos que me quedan, lo que daba la profecía Franceschi, porque en el medio de ese 10 minutos, muy bien, en el medio de ese acta se firma un inciso que dice que el hombre está por encima de la propiedad. Digo, que el bien común del hombre está por encima de la propiedad. Bueno, eso es una frase súper genérica,
que habilitaba a una serie de interpretaciones, ¿no? Y allí se van a abrir, bueno, varias interpretaciones, pero podemos mencionar como 3 grandes interpretaciones que son un poco hijas de las interpretaciones europeas y que en parte van a modelar mucho de la política argentina. Me parece que parte de la política argentina puede ser releída en clave de las interpretaciones de Maritain en el plano, ¿no? Es decir, por un lado está el grupo de Duo. Duo va a interpretar el concepto del bien común y de la persona humana en clave liberal en sentido económico, ¿no? Es decir, en clave de libertad de mercado. Pero no en clave del, diríamos, neoliberal, para hacer la distinción. Es decir, es la idea de que para que la persona humana se desarrolle es necesario cuidar al mercado, y no, ahí para separarlo de lo que hoy llamaríamos neoliberalismo, no es que el mercado cuida a la persona humana, que eso es lo que nosotros, por lo menos hoy en día, llamaríamos el neoliberalismo, sino lo contrario, ¿no? Es decir, la persona necesita, para un correcto desarrollo, cuidar el mercado, porque el mercado por sí mismo no tiene valores y se destruiría, o incluso destruiría a la persona. Es lo que hoy en el mundo se conoce como el Bleeding Heart Libertarian, no sé si lo han escuchado, la Escuela de Arizona, que es una corriente, diríamos que se inspira sobre todo en el final del libro primero de Adam Smith, ¿no? De La riqueza de las naciones, en esa parte crítica al mercado. Bien, entonces esta idea sería la de nuestro amigo Duo. Después va a haber un segundo grupo que va a estar, que se va a separar de orden cristiano y va a abrir su propia revista. Cada uno abría su revista. Se ve que había mucho fondo para abrir revistas. Y ese grupo funda una revista que se llama Orientación Social. Y esa orientación social tiene, bueno, varios personajes importantes, ¿no? Ahí está Puiggrós, que es el tío de la ministra Puiggrós, pero el gran líder de ese grupo es un señor que se llamaba Iván Vila Echagüe, que va a ser un poco el inspirador de él, y va a ser quien va a decir que el modelo no es el modelo de Duo, por supuesto no es el modelo Hayek, el ultraliberal tampoco, ¿no? Pero digamos, no es, sino que es el modelo alemán. O sea que Argentina tiene que mirar a Alemania, tiene que mirar a Repke, él es uno de los grandes introductores de Repke a la Argentina, y va a decir, no, nosotros lo que necesitamos es humanizar la política y la economía inspirados en Maritain, unido con la técnica económica de Repke, que Repke es bastante, por lo menos, afín al pensamiento mariteñano. No vamos a decir que Repke es mariteño, pero es afín esas dos teorías. Entonces él dice, hay que unir esa valoración mariteñana con el esquema reptiliano, que es lo que está haciendo Alemania, generando este estado de bienestar, lo llamaríamos nosotros hoy, donde se protegen a los débiles, es decir, hay una salud pública fuerte, una educación pública muy fuerte, una protección del discapacitado muy fuerte. Entonces, bueno, ese orden queda como reconfigurado de esta manera. Vila Echagüe, ¿qué problema va a tener? Y va a tener que discutir. Estamos hablando de década del 50 y del 60, ¿no? Va a estar discutiendo con, bueno, Duo, que lo va a correr, vamos a decir así, por derecha, tratando de ser un poco más pro mercado, y con todo el sector que va a tratar de recibir a la economía social de mercado alemán sin la valoración cristiana, lo que sería Alzogaray o los Aleman, ¿no? Es decir, la idea de tratar de decir, bueno, no necesito la valoración mariteñana unida al esquema repkiano. Con el esquema de la economía social de mercado solo ya lo podría manejar. Entonces, Vila Echagüe, con orientación social, va a tratar de decir, no, bueno, no va a andar por ahí ni por allá, hay que hacer este combo unido. Y el tercer grupo, que acá yo menciono a un convencional constituyente de la Convención Constituyente post-gobierno de Perón, Horacio Peña, que es uno de los quienes discute el 14 bis, que va a decir, no, en realidad no tiene razón ni Duo ni Vila Echagüe, es decir, Maritain cuando habla de la persona humana y el humanismo integral, no se está refiriendo a un humanismo en el mercado, como pretende Duo, ni a un humanismo como pretende Repke con esto, sino que está hablando de un humanismo más en el sentido comunitarista, no comunista, ¿no? Las palabras son muy cercanas en castellano, pero comunitarista.
Y allí la inspiración va a ser el padre Lebret, que tiene una muy fuerte influencia en América Latina y que va a tener nodos intelectuales en todo el sur, incluso acá en Montevideo había uno bastante importante, no sé si sigue activo ahora, pero digamos, había bastantes nodos. Bueno, y Peña va a decir, no, bueno, acá el problema es que están interpretando mal al pensamiento de Maritain, lo que hay que hacer es unirlo con el modelo económico de Lebret. Bien, y entonces, en esta triple vertiente mariteniana que entra en la Argentina, cada uno con sus revistas, Peña abre la revista Comunidad, se llama, con sus revistas, con sus discusiones intelectuales, con sus propios grupos y qué sé yo, bueno, va a hacer que la recepción de Maritain, por ser tan amplia, termina siendo poca, digamos, porque al final, habiendo tantos grupos con tantas lecturas interpretativas de lo mismo, eso impidió la cohesión de elementos que, vistos hoy desde afuera, permitirían haber tenido como una visión filosófica política más común y más sólida, ¿no? Sí, mal o bien, en Italia hay un modelo, en Alemania había otro, y en Francia eventualmente había otro. Argentina no pudo configurar ninguno de los tres, y esa discusión siguió por lo menos hasta la década del 80 en la Argentina, ¿no? Es decir, en el propio partido demócrata cristiano, digamos, tenías un ala más lebretiana, un ala más repkeana, y eventualmente, aunque en menos tiempo, un ala más, llamémosla liberal. No me gusta usar la palabra liberal porque está Hayek más a la derecha, pero digamos que más pro mercado. Bueno, esa era un poco mi idea para hoy, hacer esta pequeña presentación de estas tres recepciones de Maritain y cómo el pensamiento mariteñano se choca en la Argentina con un desafío que el propio Maritain no había podido resolver, y que bueno, que dejó a la Argentina en este pensamiento político mariteñano argentino ante esta encrucijada de la cual parece no haber podido salir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Súper valioso el aporte, sobre todo porque, bueno, justo en el bicentenario de la independencia, cuando hicieron los 100 años, en 1924, Leopoldo Lugones hace un llamado antidemocrático. Y la democracia va a estar condenada en un montón de revistas, desde un montón de sectores que se percibían nacionalistas católicos, y durante el propio peronismo, en el nombre de Maritain, estaba desde el prólogo de la humanización de la reforma constitucional de 1949 hasta el propio bombardeo de la Plaza de Mayo en el 55, así que clarísimo. Muchísimas gracias por este mapeo. Bueno, esta es la parte del video donde les pido que se suscriban y le den like al video, y les recuerdo, todos invitados, que el próximo miércoles 24 de noviembre a las 18 horas vamos a cerrar este ciclo y sobre personalismo cristiano, y lo vamos a cerrar con una exposición presencial en este nuevo modelo binario que tenemos en la Universidad de San Isidro, Dr. Plácido Marín, para que estén todos invitados, y va a cerrar Monseñor Casareto con una conferencia sobre la vigencia y el futuro del personalismo cristiano. Ahora sí, que le dieron like al video y se suscribieron al canal de la UCI. Le voy a pedir a nuestro querido rector, si se encuentra presente o si salió, que nos haga un pequeño comentario a estas magníficas exposiciones, para no robarle la palabra, porque seguimos desde el Instituto de Escanone comentando. Enrique. Querida Estefanía, muchas gracias, querida Estefanía, muchas gracias a cada uno de los expositores. Me sale que la conexión es inestable. ¿Ustedes me están escuchando bien ahora? ¿Sí? Bien.
Cuando estaba, bueno, Estefanía justamente metió uno de los temas que yo estaba pensando mientras escuchaba la exposición de Álvaro, ¿no? Y recordaba y quisiera unirlo con algo que comentó Jorge Luis al inicio, cuando citaba a Carlos Aullero. Y alguna vez conversando justamente con Carlos Aullero, que recuerdan ustedes, Carlos Aullero funda junto con Antonio Cafiero FUDEPA, la Fundación de Estudios para la Participación y la Democracia en la Argentina, ¿no? De la cual yo hoy me honro de ser vicepresidente de esa fundación justamente. Y de alguna manera Aullero, en algún momento, y esto si bien va para los tres, esta última reflexión de Álvaro me decía, dice, bueno, es que en definitiva estas ideas de Maritain, pero sobre todo hablábamos más de Lebret, ¿no? Estas ideas en Argentina las encarna el peronismo. Entonces, por eso es que no tiene, desde la democracia cristiana, lo que podemos hacer es tratar de darle más institucionalidad al peronismo, darle más, que fue un poco el intento de él cuando se alía con Cafiero. Y de alguna manera, mientras te escuchaba con las tres posturas de Maritain, digo, bueno, pero eso es el peronismo. Acá tenés desde Menem hasta Kirchner, pasando por Cafiero, aparece todo esto, ¿no? Y esto viene a cuento de otra pregunta que en realidad les quería hacer a los tres. Y es la siguiente. Este ciclo surge un poco a consecuencia de las conversaciones que venía teniendo yo con algunos colegas jóvenes, bien intencionados, con vocación tanto académica como política, y que ignoraban profundamente el pensamiento de Maritain, el pensamiento del personalismo cristiano en general, hasta en el caso de Mounier, hasta el nombre, ¿no? Entonces un poco usamos como excusa los 85 años del manifiesto de Mounier y del humanismo integral de Maritain para, no me gusta usar la expresión, pero no se me ocurre ahora otra más a mano para poner en valor una obra que creo yo que, y que leemos, me parece todos nosotros, que debería tener mucha más vigencia de la que tiene. Entonces, mi pregunta, antes de escuchar tu final, Álvaro, y la reflexión de Estefanía, mi pregunta era, bueno, ¿a qué atribuyen ustedes que teniendo tanta vigencia este pensamiento, hoy no se lo reconozca como tal? Y la segunda, que tiene que ver con el recuerdo de Aullero que hacía Jorge Luis y con esto de Álvaro, bueno, ¿será porque como en alguna charla de café decía Aullero, el tema es que aquí está el peronismo que de alguna manera encarna estas ideas? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Tengo que contestar yo o contesta Estefanía? Van a contestar los bueno. tres. Así que si querés, Álvaro, arranca y después seguimos con Germán y con Jorge. Bueno, ahí lo de Aullero es un tema complicado. Aullero funda, si no me equivoco, en el 79-80, Humanismo y Liberación, el movimiento dentro de la democracia cristiana. Y ahí todo ese grupo está inspirado en Maritain, pero son lectores de segunda generación de Maritain. O sea, no son miembros de esa primera generación como serían Peña y compañía. Y ellos están muy ilusionados con la vuelta a la democracia y con esta vigencia maritainiana. Y encima, en el peronismo, el sector que está en el gobierno en las elecciones, como candidatos, Luder y compañía, no son tan maritainianos como fue después Cafiero. Ahora, la pregunta acá sería si Aullero tuvo un diagnóstico apropiado cuando dice eso del peronismo o no. Ojo, aclaro que es charla de café, o sea, no es que no tengo documentos como para certificar que lo dijo, es conversación así al pasar, ¿no? Tampoco quiero decir que haya sido fruto de un análisis muy profundo de Aullero, pero me quedó ahora el recuerdo de esto. Sí. Bueno, yo tengo otras fuentes que me lo dicen también, bastante cercanas. Con lo cual, allí, bueno, es otra de las grandes preguntas, ¿no? Porque en el grupo comunidad también estaba Di Tella, que después termina con Menem, ¿no? O
sea, que da la impresión de que ese maritenianismo no se tuvo fe, no sé cuál sería el diagnóstico, es decir, ¿por qué Humanismo y Liberación arregla con el peronismo y hace esa lectura de que como está el peronismo que tiene las tres alas, no hay espacio para una democracia cristiana? Ahí ya es algo que me supera en términos históricos. Lo que sí veo es que Maritain, el pensamiento mariteniano en estas multas es como poliédrico en la Argentina, entonces permite que haya maritenianos no digo en todos, pero en casi todos los grupos políticos, y que da la impresión de que algunos privilegiaron esta unidad mariteniana y no supieron ver las diferencias o no las quisieron ver o consideraron que no era oportuno, y eso, bueno, fue, me parece, la evolución que tuvo eso aquí en la Argentina, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Álvaro, porque un poco de todo eso se trata, ¿no? De interpretar y participar del poliedro. Bueno, ahora le toca el turno a nuestro amigo Germán. ¿Cómo respondes a estas inquietudes que nos A acompaña ver, Enrique? respecto, sí, me oyen bien, ¿no? Bueno, respecto de la pregunta de Enrique, entonces, si Maritain sería un olvidado, digamos, en este momento, incluso en la vida de la iglesia, aprovecho y en el chat hay una puntualización interesante que ahí señalan cuántas veces he citado en el magisterio, ¿no? En concreto en Pío XII, Pablo VI y Juan Pablo II. En realidad ahí habría que preguntarse si, me parece, si el que no lo citen expresamente significa que no esté presente, porque tal vez puede suceder. Ahora hablo simplemente en un registro histórico, no teórico ni disputativo, ¿no? Porque puede ser que se lo haya asimilado y ya no se lo cite, y sin embargo esté presente por algún otro motivo. O sea, lo que quiero decir, y el caso del compendio de la doctrina social de la Iglesia que citaba el padre Jorge es notable en ese sentido, es que ahí está presente Maritain cuando plantea uno de los subtítulos, si yo no recuerdo mal, la existencia de un humanismo integral. Lo digo como dato. Y después me enganché con lo del peronismo que también comentaba Enrique. Ahí hay una relación interesante, pero que lo vinculo con la primera generación de peronistas, en concreto con Sampay, en ese entonces un joven Sampay, que cuando Arturo Sampay estuvo en Europa, uno con quienes estudió fue con Maritain. No hice, diríamos, el recorrido de la relación de Sampay con Maritain, pero ciertamente debe haber tenido algún influjo. Además lo traigo a cuento a Sampay por el peso académico que tiene, más allá de su, diríamos, su asociación con el peronismo y con la Constitución del 49, ¿no? Simplemente una acotación, si se quiere, erudita. Muchísimas gracias, Germán. De hecho, bueno, al interior del primer peronismo, la primera camada de peronistas nacionalistas católicos eran todos maritenianos, pero sí había de diversas vertientes. Por ejemplo, quien era decano de la Facultad de Derecho, el doctor Carlos María Lascano, era mariteniano, súper, y también fue convencional constituyente. De hecho, la figura del habeas corpus incorpora, con cita incluso hay referencias expresas y no expresas a Maritain en textos de él, así que es súper interesante cómo llega al derecho, por lo menos. Bueno, ahora sí, hacia la pastoral social vamos, así que le preguntamos a Jorge Luis qué opina un poco de las preguntas de Enrique. Bueno, primero que el peronismo tiene gran capacidad de ponerle chiste a todo y meter todo en la misma bolsa. Eso digo, en toda reunión donde uno va, te lo dicen de una u otra manera, es parte de la charla. Yo creo que es una charla de café, me da la sensación. Pero sí lo que me parece importante, y yo por eso pongo en la mesa un artículo que es distinto, que es el episcopado francés. El episcopado francés, cuando plantea que hay distintas expresiones donde el político va,
está planteando justamente que no hay un solo camino, que creo que es el problema, si me permiten, de la democracia cristiana, cuando quiso apropiarse del pensamiento social de la Iglesia, porque uno se encuentra en otras vertientes también que ese pensamiento aparece, y eso tiene que ver con lo que es la presencia de, también le dice levadura a la masa, o la presencia del reino, si ustedes quieren. El Episcopado francés plantea los que tienen distintas opciones concretas, pero que tienen una base, un núcleo, que yo siempre lo definí como un humanismo cristiano. Como acá hay dos eruditos que estudian, y yo soy más práctico, tengo miedo de meter la pata, pero sigo diciendo como lo dije siempre, y es honesto con uno mismo. Pero fuera de chiste, ¿no? Yo me niego a pensar que hay una sola expresión más. Creo que lo que le vendría bien a la Argentina es justamente que reconozcamos más diversidad. El otro día estuve con un alemán, le pregunté por el nuevo gobierno, me dijo, bueno, mira, el que asumió era el ministro no me acuerdo, el canciller de Merkel, es decir, el tema de la coalición en un mundo tan complejo necesita tener la coalición. Y me parece que en la coalición lo cristiano aparece, pero no como excluyendo, sino como siendo hasta un factor de integración, ¿no? Por ahí, parece que me estoy saliendo del tema, pero me meto más profundamente en el tema para mí. Por eso yo anhelo que haya mesas de jóvenes o de adultos que quieran trabajar desde lo diverso de cada uno, pero con este principio que es los valores que están siempre exacerbando. Por ejemplo, cuando fue todo el tema de la vuelta a la democracia, los cristianos fueron los primeros que trabajaron en los derechos humanos, fueron los primeros que trabajaron. Y busquen los nombres, y van a ver Conte McDonald, van a ver a Millones, van a ver una cantidad de gente, van a ver lo ecuménico, es decir, porque es la sensibilidad cristiana, que es la centralidad de la persona en el más débil. Esto es así. Entonces, a mí me parece interesante que no quede limitado a una expresión política, porque creo que lo empobrece. Creo que lo empobrece. Creo que cuando aparecen cristianos que están en política, creo que lo enriquece, me parece. No sé si contesté, porque ahora ya me olvidé, porque había algo más, pero bueno, ese es el aporte. Muchas gracias, Jorge. Yo voy a aprovechar para recordarle al doctor Enrique del Percio que el año pasado hicimos un ciclo de diálogos políticos para la Argentina que viene justamente con esta propuesta de escuchar voces de distintos sectores y tener como espacio de mesa, de compartir el pan, la Universidad de San Isidro, y espero que todos ustedes que nos acompañaron hoy nos acompañen también el año que viene para seguir diversificando e incluyendo voces para que estemos todos bien, ¿no? Así que, Estefanía, Enrique, ¿estamos Estefanía, para saludar? Ezequiel. no, simplemente quería, digamos, agregar un comentario a lo que decía, digamos, Enrique. No, tomando como los dos paneles, el anterior y este, ¿no? El panel anterior no trataba más que nada, digamos, las dimensiones filosóficas, teológicas, digamos, de la obra de ambos autores, pero fundamentalmente, digamos, se puso foco, digamos, en la obra de Maritain. Y hoy, ¿no? Las dimensiones políticas, económicas, sociales, y se hablaba del poliedro. Y finalmente, digamos, uno podría decir, digamos, que el pensamiento de Maritain es un pensamiento multidimensional. Y hablando de charlas de café, en una charla de café con Ricardo Sicaro, que es especialista, digamos, en el tema del peronismo, y que estuvo exiliado y que estudió, digamos, en la Escuela de Ciencias Sociales de Francia, bueno, charlando con él, empezaba, digamos, la conversación sobre el peronismo, diciendo, bueno, miren, yo lo que tengo que decirle a ustedes es que el peronismo es todo. En ese sentido, creo que hay una asimilación entre lo que tiene que ver, digamos, con la multidimensionalidad, digamos, del pensamiento maritaniano, y también, digamos, las múltiples facetas y rostros e interpretaciones, y este carácter, diría, casi hermenéutico que tiene, digamos, el peronismo, ¿no? Entonces, creo que, digamos, ahí podríamos también, ¿no? Lograr como una especie, digamos, de interpretación entre un pensamiento, digamos, que es abierto y que, digamos, permite múltiples interpretaciones, y, digamos, y una fuerza política que también, digamos, permite
¿no? Esto, digamos, la multiplicidad y los diferentes, digamos, expresiones en un espacio que finalmente termina siendo común. Nada, simplemente un comentario, ¿no? Una nota de color para cerrar, digamos, el encuentro. Muchísimas gracias, Ezequiel, porque panel a panel vamos creciendo y vamos sumando cosas nuevas, y está buenísimo que podamos poner en la mesa estas cosas y que nos den ganas de seguir charlando. Así que le voy a pedir a Enrique que nos salude y que, bueno, le agradezcamos a nuestros invitados de hoy, y volverlos a invitar para el 24 a las 18 en la Universidad de San Isidro, sin falta. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Coincido con Germán, me dejaste pensando en cuanto a que posiblemente hayan pregnado tanto las ideas de Maritain que ya muchas veces ni siquiera pensemos que es de Maritain. Sigo pensando, de todos modos, y sin que sea contradictorio con lo que señalás, que en tiempos donde la democracia empieza a ser nuevamente cuestionada, parecía, no estoy pensando solamente en Argentina, cuando parecía que eso ya estaba conseguido y era un bien común, en el sentido, en el sentido de que ya estaba adquirido, cuando los derechos humanos parecía que ya estaban, que ya esto estaba. Resulta que vamos viendo en distintos lugares del mundo que esto corre peligro. Vamos viendo desde el este de Europa hasta muchos lugares de América, qué está pasando en Asia, qué está pasando en África. Veíamos que esas cosas que parecía que ya era como, bueno, un signo, no está tan adquirido. Señalaba muy bien Germán cuando decía el momento histórico, aquel momento en que todo se había disuelto en el aire, donde esos grandes imperios que parecían permanentes se habían disuelto en el aire, y que entonces ese estar bailando en los abismos llevaba a algunos a vivirá la democracia. Maritain fue optimista, ¿no? Maritain fue optimista, Mounier fue, no optimista, me equivoqué, sí, saco esa palabra. Tuvieron esperanza, que es bien distinto. Y efectivamente, después de ese momento, hace 85 años, vino el horror. Pero después del horror sobrevino la etapa más larga de consolidación democrática, que no solamente Europa, sino buena parte del mundo también vino teniendo. Y me parece que en esa consolidación democrática, en Europa, por lo pronto, el pensamiento de estos pensadores, de estos autores, estuvo presente. En un De Gasperi, en un Schumann, en un Adenauer. Y ese pensamiento, me parece que, insisto, y ustedes hoy lo reflejaron con sus 3 exposiciones, sigue teniendo una vigencia que vale la pena profundizar ahí, vale la pena discutirlo, no por una cuestión, como decía el padre Jorge, de erudición, sino por una cuestión de poder encontrar claves para saber qué hacer hoy, para poder ver, para poder juzgar y poder, sobre todo, actuar de un modo más eficaz y más concreto para procurar construir un mundo mejor, porque algunos tenemos la esperanza de que un mundo mejor es posible. Así que les agradezco enormemente y, bueno, por supuesto les invito para el próximo miércoles al cierre del ciclo, quienes podamos estar junto a nuestro querido Monseñor Jorge Casareto en la Universidad de San Isidro están invitados, y quienes no, nos podrán seguir directamente por Zoom y luego, por supuesto, acceder en el canal de YouTube de la Universidad de San Isidro, donde también los invito, como decía Estefanía, a volver a ver aquel ciclo de diálogo político donde, arrancando con Esteban Bullrich, siguiendo con Mario Cafiero, siguiendo con... Los cito a ellos dos porque son los que por distintas razones hoy no nos pueden hablar de aquella manera, y sin embargo la vigencia de las 6 exposiciones que hemos tenido el año pasado también nos iluminan. Así que bueno, esto que nos deja la tecnología de la posibilidad de seguir este diálogo más allá de este momento que estamos teniendo ahora, bueno, estamos convocados a esto. Nuevamente, muchas gracias Álvaro, muchas gracias Germán, muchísimas gracias Padre Jorge, nos estamos viendo entonces. Hasta luego.